del cielo bajo la autoridad de mi rabí Dan Ben Abraham, su esposa Rabaní Yudí, que fue patrón, vamos a comenzar el estudio de la parashá que corresponde a este Shabbat que llega y se llama la parashá Jucat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kisanu bemishvotav veshivanu al divrei Torah. Date presente con tu Ruach, Padre, en cada una de nosotros, por los méritos de Yeshua Mashiach. Voy a leer un poquito, tengo mucho en la cabeza, yo no sé si lo podré explicar, porque la lengua es torpe, según a la revelación que el Eterno quiere dar. Y digo, Padre amado, ¿cómo explico yo lo que tú me estás diciendo? Que es tan fuerte. Yo decía esta mañana, Señor, auxíliame tú, ayúdame tú, para yo poder hacerme entendible y que puedan entender las hermanas la profundidad de esta parashá, que yo nunca la había entendido a la profundidad que el Eterno me lo mostró esta mañana. Así que, perdón si no me explico con todo como yo debiera explicarme para hacerme entendible, pero lo haré como mejor sé, como mejor pueda expresarme. Entonces la parashá se llama Jucat. Y en ella, en esta parashá, solo hay 3 preceptos. El mandamiento de la Padá Adumá, que es la vaca bermeja. El precepto de la impureza causada por un cadáver. Y el precepto del agua mezclada con las cenizas, que impurifica a un hombre puro y purifica a un hombre impuro. Por lo tanto, esta parashá, que se encuentra en Números, comienza en el 19, se conoce bajo el nombre de la vaca bermeja y su contenido se ha declarado desde un principio Jucat. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Mandamiento incomprensible a la mente humana, y forma parte de las misbot, de los mandamientos irracionales para la mente humana y lógicos, dogmáticas de la Torá. ¿Ok? Un jucat, un mandamiento inentendible, por ejemplo, para que veamos entendiendo un poco, sería dentro esta parashá, la vaca bermeja, pero también sería otro mandamiento inentendible para nosotros, que no, nada más que nos queda la opción de, aunque no lo entendamos por esta mente finita, si el Señor nos lo ha puesto en la Torá, es para obedecerlo. En este caso nosotros no, porque estamos hablando de la ley del templo, de la vaca bermeja, pero tiene muchas conexiones que luego miraremos. Un mandamiento jucá o mandamientos juquín, aparte de este, por ejemplo, sería: no descubras la desnudez de la mujer de tu hermano, porque es la desnudez de tu hermano. Pero cuando el hermano haya fallecido sin dejar descendencia, entonces es una mitzvá desposar a la mujer de tu hermano, a la cuñada. Entonces hay ahí diferencias. Eso es un mandamiento jucá, inentendible para nuestra comprensión, si es. Otro mandamiento sería: no te vestirás con ropas hechas de especias diferentes, aunque también es una mitzvá hacer una mezcla de esta clase en las franjas de las 4 puntas del manto del varón, la mezcla de lana con lino. Pero sin embargo en el talí del varón está esa mezcla. Otro mandamiento inentendible para nuestra comprensión o incomprensible sería la regla del chivo expiatorio, aquel que le ofrece rescate a los pecadores cuando él mismo está pendiente de purificación, o sea que está impurificado. Y esto es muy sorprendente, ¿verdad? ¿Quién hace surgir lo puro de lo impuro sino Elohim, que es único? Ahora otro punto. Y cuando la sangre materna se convierte en leche, aun cuando la sangre está prohibida de consumir, y que la leche se convierta en fuente de vida, ¿no es la obra de aquel que hace nacer lo puro de lo impuro? Entonces pregunta a nuestros sabios, ¿qué hay de sorprendente si aquel que se ocupa de la vaca bermeja que tenemos en esta parashá es impuro, mientras que a los que se les esparcen las cenizas y el agua se vuelven puros? ¿No es el Dios único quien cambia lo impuro en puro? Por eso digo que esta parashá es muy profunda, muy profunda.
¿Cómo comienza la parasá? Pues con la vaca bermeja, ¿verdad? 19.1. Habló el Eterno a Mosé y a Aarón diciendo, este es el estatuto de la ley que ha ordenado el Eterno, diciendo, habla a los hijos de Israel para que le traiga una vaca alazana completamente, o sea, roja, que no hubiere en ella ningún defecto y que no se ungió sobre ella un yugo, y ya empieza el ritual de sacrificio entero de verter la sangre en la tienda de reunión, de recoger las cenizas, echarla en agua para que sirva también para purificación de aquellos que han tocado un cadáver o que están en una sala donde está el cadáver para purificarse. Entonces, ¿qué vamos a decir de la vaca bermeja? Que nuestros sabios, incluso el mismo Shlomo, el rey, que era tan sabio, que la estuvo estudiando y no le dio el Eterno, no encontró la explicación que él estaba buscando. Pero nosotros, en estos tiempos finales donde las profecías y donde la palabra de Hashem, como dice en revelación a través de Yohanan, que los sellos de la revelación de Hashem en los últimos tiempos se abren, nosotros tenemos esta Pada Arumá, esta vaca bermeja que sirve de expiación para el pecado más grande que hay, porque recordaron que el hombre y la mujer fueron creados para vivir eternamente. Entonces estaban en el jardín del Edén y se paseaban allá. Hashem los creó con tierra y con tierra de los 4 puntos cardinales y con agua. Y en esta parasá salen el agua, la purificación para el que es impuro y la sangre. Y todo esto nos apunta a la expiación por el pecado. Entonces, como ya sabemos que el que faenaba, digamos, la vaca bermeja se quedaba impuro, tenía que venir otros a seguir el proceso de todo el ritual, porque eso tenía que purificar. Sabemos que nuestro Ribe en su tiempo, Yeshua Mashiach le llamaron el leproso. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Isaías 53? El Padre cargó en él el pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, es llamado que, digamos, estuvo en un instante al morir y cargar todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Digamos que el Padre tuvo que volver la cabeza, porque el Hijo estaba en un estado que tenía que cargar el pecado de todos nosotros. Y ahí lo vio como un leproso, como un contaminado, y volvió el rostro un poco al Eterno. Pero Yeshua, que dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él vio que el Padre apartó su mirada, pero siguió, porque la obra de redención y expiación requería que nuestros pecados pasaran a Él, como estas cenizas de la vaca bermeja, para nosotros, a través de su muerte y llevarlos Él por nosotros, salgamos justificados y limpios. ¿A través de qué? A través de su muerte. Es por eso que la vaca bermeja apunta a Yeshua. La vaca bermeja tenía que morir, tenía que derramar su sangre. Yeshua, del costado salió sangre para redención, para expiación. ¿Y salió qué dice que también salió? Agua. Y yo no he entendido nunca muy bien por qué salió agua. Sí, una milbe, pero no lo he entendido muy bien. Pero hoy, con una palabra que leí de las aguas primerales, o sea, la agua primera que estaría en el Gan Edén, porque luego se separó en 4 ríos, sería como una fuente, para poder explicarlo un poco, sería como una fuente, y de esa fuente, de ese brotar aguas vivas que salieron, se dividió en 4 ríos que estaban en el Gan Edén. Entonces, el Padre, cuando creó a Adán, ¿de qué lo formó para vivir en la tierra? Lo formó de tierra y lo formó también de agua, barro, agua y tierra, barro.
¿De dónde cogió la tierra? Dicen nuestros sabios que los 4 confines, de los 4 puntos cardinales. Y el agua la tuvo que coger de esa fuente primeal. Si tiene otra palabra más, me gusta más, pero ahora mismo no lo sé cómo se llamaba. Entonces, el primer hombre fue formado también con esa agua. Y la muerte de la vaca bermeja y la muerte de Yeshua, una vez que la vaca bermeja muere, también a las cenizas le tienen que echar agua. Entonces, Yeshua, como el primer Adán, fue formado con agua, de esa primera agua que purifica también junto con su vida, dado que el pecado del primer hombre, creado para vivir eternamente, paseándose en el huerto, por desobediencia cayó de su estado, de su posición y descendió, o sea, bajó, se contaminó, por lo tanto, la desobediencia y el pecado, por lo tanto, murió porque eso nos dice, pero no murió físicamente, pero en los planes del Eterno, para lo que tenía el Eterno, para Adán murió. Por eso luego el Eterno hizo la provisión, porque la muerte tiene que ser restaurada. Hizo la provisión, empezando en el pueblo de Israel, en esta tierra, por la vaca bermeja, que con su muerte y sus cenizas mezcladas con agua purificaban el que se había contaminado por un cadáver. Entonces, debido a que el Adán fue creado perfecto para no morir, el cuerpo humano es la máxima contaminación que existe en la tierra. ¿Entendéis? Entendemos, Rabanito. Nuevamente tenía el Eterno que volver a hacer un plan que se va en la Torá estudiando, revelando, mejor dicho, para estudiarlo, y ese plan tiene finalmente que, en todo su esplendor, aparecer en la persona de Yeshua Mashiach. Por lo tanto, en el proceso de todo eso, vemos que al morir, al salir agua del costado de Yeshua junto con su sangre, está ahí. Por eso dice, yo soy el postrer Adán. Yo soy el postrer Adán, o sea, el que restauro con mi muerte, con mi sangre, con el agua de allá que Hashem formó a Adán, y como lo formó con esa agua, yo también, como me he permanecido puro, la derramo también y levanto del estatus a la persona que se había degenerado y la elevo para que tengan vida como al principio, a aquel que acepte y que entienda lo que significa mi muerte para esa persona. No sé si me he explicado bien con lo que yo quiero dar a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Que la muerte de Yeshua nos lleva de nuevo a la condición que tenía antes de pecar nuestro Adán Harrison, primer hombre, y nos restaura otra vez a donde, allá al paraíso, al Gan Edén, que es lo mismo que decir al reino mesiánico, al milenio. ¿Por qué? Porque allá es donde vamos a estar. ¿Por qué? Porque allá puso Hashem al primer hombre creado y a la primera mujer. Por tanto, ese lugar que nosotros nos llevará y gobernará el Masías. Ya le llamamos el palacio de Hashem, ya le llamemos el Mishkan del Eterno, porque ese era el lugar donde Hashem se paseaba y hablaba con sus criaturas, y las criaturas con el Creador enseñándole la Torá. Entonces, todo lo que es inentendible para nuestros hermanos, digamos, ortodoxos, o para nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos tradicionales que no entienden, a nosotros el Señor nos lo revela por la vida, la muerte
y la persona, el cordero, la vaca bermeja, como lo queráis llamar, que se va manifestando en la escritura, pero finalmente nos tiene que llevar a Yeshua, el Cordero del Eterno, que quita el Yeser Hará del mundo, el pecado del mundo, que entró por la desobediencia por nuestro Padre primero, y él por la obediencia, nos dice Rasaúl, justificó nuestro Padre a muchos, los que han aceptado su muerte y su sacrificio. Con esto dicho referente a la vaca bermeja, creo que queda entendido, no sé si he expresado claramente, lo que yo quería que vosotros supierais. Por lo tanto, eso es un jucá muy grande lo que hay ahí escondido, que si no lo interpretas con la venida del Hijo, del Padre, su servicio, su abodá y su muerte, no se podría entender. Es por eso que el Padre lo resucitó. Y es primicias de la resurrección, porque ya ocupa, ya restaura el primer pecado, el primer hombre, por lo que nosotros todos estamos, digamos, un poco, ¿cómo sería la palabra? Afectados, digamos, ¿no? Y él lo restaura, es por eso que el Padre lo resucitó y lo llevó ¿a dónde? Cerca de él, a la derecha, a su derecha. Cerca de él estaba el primer hombre cuando era y la primera mujer cuando estaban sin pecado, por lo tanto todo se conecta. Tenéis que aprender a conectar toda la palabra de Dios, como dice mi esposo, llevarla al origen, en este punto de lo que estamos hablando, llevarla ya al Gan Edén, llevarla a la creación, en este punto, el primer hombre del pecado. Solamente Adán, después de pecar, ¿qué dicen nuestros sabios que hizo? Dice que se metió en el río, allá donde estaba. Se metió 4 ríos que salieran, en uno se metería, y dice que allí se arrepintió, y allí lloró su pecado, y allí él quiso purificarse. De cierto, dice que compuso el Salmo, creo que es 92, a lo mejor me equivoco, pero creo que es ese. Pero esa purificación no, para él le valió, por supuesto, para él sí, porque se arrepintió. Pero él que tenía que traer a la humanidad, a la presencia del Padre, a su descendencia, no lo pudo lograr, tenía que venir el que vino y restaurar el daño causado. Eso por una parte. Eso es Jucat, la vaca bermeja, que en esta parasá parece tan difícil, pero aplicada correctamente tenemos que dar gracia al Eterno, porque esto nuestros hermanos de la casa de Judá no lo entienden, no le comprenden. Están buscando una vaca bermeja como el que busca más allá, oros, diamantes, esmeraldas, rubíes, perlas preciosas. Están buscando vaca bermeja, no la encuentra, porque la vaca bermeja ya vivió, ya existió, ya murió por nosotros. Por lo tanto, no puede haber otra vaca bermeja. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir al capítulo 20 de Jucat, de esta parasá, de Números. Y dice, Adonai habló a Mosé y a Aarón diciendo, desde la parasá anterior de Korah, ya han pasado 38 años, o sea que nosotros la leemos seguidas, pero han pasado 38 años. El pecado de Miriam, los exploradores, 38 años dando vueltas, y ahora llegamos también aquí. Habló el Eterno a toda la congregación, o a la congregación, sí, el 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y se asentó en Cades. Y allí murió Miriam y allí fue sepultada. Ya hemos dicho que pasaron 38 años y ahora dice, y vino toda la congregación. Y nuestro sabio Rashi explica, esta congregación no era la congregación del desierto que salió de Egipto, pasaron las pruebas, toda la congregación que salió de Egipto no es esta la congregación.
la congregación es la que en el desierto ya había fallecido los que tenían que morir, y estos de quienes hablamos fueron seleccionados para permanecer con vida. A estos que el Eterno deja con vida es a quien Jasén habla. Entonces, por lo tanto, estamos en el año 40 y no existe en la Torá relato ni profecía que no tenga que ver con el primer o último año. La salida de Egipto, primer año, y los 40 años que va a ser el final de una generación. Por eso el 40 es muy importante y es el que va a dar paso a la entrada a la tierra prometida. Todo está ahí dentro. Y en el mes primero, el día 10 de Nisan, es cuando muere Miriam. Miriam muere a los 130 años. Y ahora dicen nuestros sabios, ¿por qué se narra la muerte de Miriam inmediatamente después de la sección de la vaca bermeja tan complicada que estamos estudiando? Algo habrá aquí que se narra a continuación de la vaca bermeja, para enseñarnos que a semejanza de los sacrificios, la muerte de los justos sirve de expiación. Daos cuenta que aquí no estaba todavía Yeshua, ¿eh? No es en vano que la gran lección de la victoria sobre la muerte, que es la victoria de la pureza sobre la impureza. La muerte purifica. Puede haber un juicio grande del Eterno a personas, pero la muerte los expía, los purifica. Y hay pecados dentro del pueblo que la muerte de un justo, como Yeshua Mashiach, purifica a muchos, bueno, los purifica, pero también el pueblo de Israel antes, la muerte de un sadí o de una que veía al Eterno y espiaba algunas veces la falta de otros. La lección de la vaca bermeja precede al relato completamente sencillo de la muerte del hermano y de la hermana de Mosé que mueren aquí en esta parasá. Y esto nos muestra que lo que constituía su verdadera personalidad no ha muerto, su enseñanza, su abodá, su servicio, su vida, la estamos recordando hasta ahora, que estamos al final del 6º milenio. Por lo tanto, no ha muerto. Y que siguiendo la palabra de nuestros sabios, la muerte de los justos tiene su poder expiatorio análogo a las cenizas de la vaca bermeja, ya que unos y otros proclaman el inmenso poder de la acción espiritual del hombre, su perennidad y su victoria. Entonces sigamos. Poco nos habla de cómo murió Miriam. Miriam murió ya cerca de la frontera. Fue la única mujer que murió en el desierto, Miriam. Y Aarón y Mosé murieron en el desierto. Pero a la entrada de la tierra prometida, a las fronteras casi de la tierra prometida. Por eso nos indica que su abodá, su servicio, su vida consagrada, su destino profético en el mundo lo habían cumplido. Y ellos fueron los escogidos por el Eterno para sacar con el poder del Eterno y guiar, sacar de Egipto a la descendencia. Su misión profética, su servicio a Jasén estaba cumplida. Tenían que partir ya a descansar a la presencia del Eterno para que otro los introdujera. Ellos no podían introducir al pueblo de Israel a Canaán. Estaba designado a Yahoshua, su sucesor, el sucesor de Mosé. ¿Qué significa Yahoshua? Salvación. Que también tenéis que conectarlo con Yahoshua o Yeshua, que es una abreviatura, que Yahoshua introduce a los hijos de Israel, después de fallecer los 3 líderes, a la tierra de Canaán, que es la tierra en promesa para descansar en el mundo de aquí abajo, para ellos tener una tierra, y Yeshua muere para llevarnos, introducirnos a la Canaán celestial. Por eso también no podían entrar, no podían a la descendencia de Abraham, Mosé, Aarón y Miriam. Partieron en su tiempo, su obra se terminó. Y después nos dicen, murió Miriam, y no nos dice más. Pero nuestros sabios dicen que también ella, como luego su hermano Mosé, murió de un beso divino.
¿Y por qué en el caso de ella no se dice por boca de Elohim? Al-Pi. Pi es boca, Al-Pi Adonai, por boca de Adonai. Como se dirá luego en el caso de la muerte de Mosé y también en el caso de la muerte de Aarón. Dice, porque no corresponde hablar así del cielo. Asociar al cielo con un beso a una mujer no corresponde hablar así del cielo. Pero en el caso de Aarón, como en el caso de Mosé, está dicho Al-Pi Adonai, por boca del Eterno. Y hay un comentario interesante que dice que aquellos que mueren por el beso del cielo, del Eterno, no se impurifican. Más, Yeshua también murió por un beso del cielo. Es por eso que la tumba no lo pudo retener, no se impurificó su cuerpo fue transformado, resucitado, no vio corrupción. Eso es más o menos lo que quieren decir aquí con un beso divino, creo. En este caso, la relación entre la sección de la vaca bermeja y el relato de esta muerte de Miriam estaría dirigida más bien a hacernos comprender la diferencia entre la muerte de los sadiquín y la de los hombres comunes. Pero para aquellos que no reconocen la diferencia entre la muerte por el beso divino y la muerte común, y estos son numerosos, la relación entre la muerte de Miriam y los que son sometidos a la purificación de la vaca bermeja reside exclusivamente en la expiación. Aquí estamos hablando de la vaca bermeja y de Yeshua Mashiach. Al final, la expiación. Y luego dice, y no hubo agua para la congregación. De aquí sabemos que durante los 40 años transcurridos en el desierto, ellos usaron el pozo gracias a los méritos de Miriam. Porque leemos en el 1 que murió y allí murió Miriam y allí fue sepultada, y el versículo 2 dice, y no hubo agua para la congregación. O sea, es un relato seguido. Y une que no hay agua con la muerte, porque ahí es conjunción, con la muerte de Miriam. Entonces ya veremos la relación entre la muerte del agua viva y la mujer pura. La mujer se siente atraída hacia el agua y el agua hacia ella, como lo hemos indicado. Vamos a verlo en Génesis 24, ahí veremos a Rivka, que estaba junto al pozo, ¿no? Y allí fue el criado de Isaac, y allí las aguas subieron, se elevaron del pozo al encuentro con Rivka. La mujer judía, la mujer sadequé, se siente atraída por el agua natural, pues esta constituye la fuente de pureza de su vida conyugal. Y aquí también entran las leyes de nidá, que una mujer impura por las leyes de nidá, por la menstruación, se tiene que purificar ¿en qué? En agua. Por lo tanto, el agua en honor, el agua que andaba con el pueblo de Israel, de la roca que brotaba, seguimos diciendo que era el agua primeral que Hashem elevó en este mundo para que salieran ríos en el Gan Edén y se esparcieran por el mundo. La roca que seguía al pueblo de Israel, que brotaba agua de la roca, y también se dividía en cada campamento, venían los líderes y hacían como un caminito, pero eso no era nada, era el agua que brotaba y servía y era recogida y era utilizada para todo Israel. Esa agua que brotaba en la roca era en honor de Miriam. Es por eso que para este mundo de aquí abajo, pero cuando murió Miriam cesó, ella era levita, ella ya conocía las leyes de nidá, las leyes de impureza, pero una vez muerta ella, el agua, la roca no brota, agua no sale, piden agua, en este mundo su obra ya está hecha, concluida, de Miriam, ya no hay agua en Israel. Alguien se fue, que el Eterno, por amor a ella y por el servicio, causaba que el agua brotara de la roca en su peregrinaje por los 40 años, y la roca ya no da agua. Vienen los hijos de Israel, estando Mosé y Aarón de duelo por su hermana, si estaba enterrada ya o no, pero estaban de duelo, y dicen, ¿a qué vendrán nuestros hermanos? Vendrán a darnos el pésame, le dice su hermano Aarón. Dice Mosé, es que no los ves como vienen, no vienen a darnos pésame, vienen a algo peor.
Vienen, ¿a qué vinieron? A quejarse de que no hay agua. Entonces Mosé se enfada, se enoja y golpea la roca. Y ese golpear de la roca trae juicio sobre Mosé, porque no me santificaste, porque golpeaste la roca. Y yo te dije, háblale a la roca. La roca que le tenía que hablar Mosé era la roca que tendría que dar el agua, no para calmar la sed de aquí abajo, como la roca de Miriam, en su honor, sino para transformarnos y elevarnos y purificarnos para el mundo venidero. Y a eso la golpearon. También nos habla ahí de la muerte en Masía, golpeado. Y dice, ¿qué nos dice? Y la roca era ¿quién? Masía. Y a Masía lo golpearon. Mosé y Aarón, por lo tanto, no entraron a la tierra prometida. Es grande el misterio de esta parasá que hemos dicho, que están solamente 3 mandamientos, otras contienen muchísimo más, pero van enlazados. No hay limpieza, no hay redención si no está el sacrificio, si no está el agua. Por lo tanto, el sacrificio y el agua es lo que purifica. En esta ocasión de la parasá para este mundo, y a través de Yeshua, su muerte, con su sangre y su agua, para el mundo venidero. Creo, amadas, que es muy importante conectar, no solo leer lo que acontece en el primer pacto, sino que hay que conectarlo con el segundo, especialmente con la vida, obra y muerte para expiación y redención del enviado por Hashem, Yeshua Mashiach, y ahí tendremos el conocimiento completo, porque la Torá no nos habla de Yeshua en ninguna parte. Sí nos habla de salvación, pero la persona de Yeshua no. Pero a través de las expresiones, de los utensilios, de los animales del chivo expiatorio, de la vaca alazana, tenemos que ver a Yeshua y su abodá, para entenderlo completamente y así tener la revelación completa, que es más grande que la que tienen nuestros hermanos. Por eso Yeshua vendrá con los redimidos primeramente y luego se presentará a su pueblo. Vendrá por el oriente, por el occidente, hacia el oriente, por los que están lejos, los hemos aceptado, para luego venir todos juntos y buscar a los que están cerca, que sería su pueblo, Israel. ¿Ok? Baruch Hashem, y ya dejamos la reunión aquí, la estudio.